Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El domicilio desempeña un papel muy importante y de gran trascendencia en las relaciones jurídicas de los particulares, siendo necesario fijar un lugar, una localización donde se ejerzan los derechos y se cumplan las obligaciones, con trascendencia jurídica en cuanto que afecta a las condiciones de ejercicio de los derechos de las personas. Por otra parte, y también de influencia especial sobre las relaciones jurídicas, vamos a analizar en este podcast la situación de ausencia legal que se produce cuando la persona ha desaparecido de su domicilio, sin que se tenga noticias evidentemente de su paradero, y produciendo en el ausente un estado civil, por lo que va a ser fundamental el conocimiento de sus requisitos, efectos y cómo se va a llevar a cabo la defensa del ausente. Empiezo por presentarme, como siempre. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. El domicilio es el lugar o círculo territorial donde se ejercen, como hemos dicho, los derechos y se cumplen las obligaciones, y constituye la sede jurídica y legal de la persona, que se caracteriza por ser la residencia habitual de la misma. Antes de nada es preciso indicar que el domicilio no va a afectar al estado civil ni a la capacidad de goce de la persona individual, sino simplemente a las condiciones de ejercicio de los derechos. El Código Civil no establece una distinción entre domicilio, residencia y paradero, y además no define la residencia porque conceptúa el domicilio sobre la base de una residencia habitual. Pero a pesar de que la residencia no se regula de manera expresa, se alude a ella en numerosos artículos, dándole un sentido pues más genérico y a veces incluso contrapuesto al concepto de domicilio. Bien, decíamos que el domicilio va a tener esa trascendencia jurídica en la relación y especialmente en el ámbito civil en ciertos supuestos que establece el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, va a ser importante pues, para la adquisición de la vecindad civil o de la nacionalidad o por ejemplo, para la declaración de ausencia o incluso la declaración de fallecimiento tras esa ausencia. También va a ser relevante en las instituciones de guarda, en el cumplimiento de las obligaciones, en el derecho sucesorio o incluso en las cuestiones de registro civil, y obviamente aparte en el ámbito civil, pues también desde el punto de vista procesal, pues para determinar, por ejemplo, el juez competente territorial o en otros órdenes, ya fuera en el civil, como puede ser en el fiscal, en el electoral o en el administrativo. Bien. La ley se limita unas veces a determinar el domicilio, o lo que es igual, el lugar donde se supone que la persona ejercita sus derechos, y otras impone ciertos domicilios para la realización de determinados actos. Y aquí vamos a distinguir entre distintas clases de domicilio, entre domicilio general, domicilio especial, domicilio voluntario y domicilio legal, por sus efectos en esas relaciones jurídicas. En primer lugar, el lugar que la ley considera como sede jurídica de la persona, que sirve para la generalidad de las relaciones jurídicas, a ese lugar se le denomina domicilio general. Sin embargo, el domicilio especial o electivo es el que se escoge para la ejecución de un acto concreto, de una convención. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta pues en la realización de un contrato pues se puede designar pues a un domicilio, por ejemplo, a efectos de localización. Y se basa en ese domicilio electivo especial en la facultad que tienen las partes de establecer en sus acuerdos todas las cláusulas que no contradigan las leyes o las buenas costumbres. Por otro lado, nos encontramos con el domicilio voluntario, que es el que se corresponde con la residencia habitual y para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles
el domicilio precisamente de las personas naturales es ese del lugar de la residencia habitual y, en su caso, bueno, el que determine la ley de enjuiciamiento civil desde el punto de vista procesal. El domicilio impuesto por la ley a ciertas personas, bien por razón de su estado civil, bien por razón del cargo que desempeñe. A ese se le denomina domicilio legal o necesario. Incluso sería posible la admisión de la pluralidad de domicilios si los supuestos legales en que se basa su existencia pues concurren con la relación de estos varios lugares, ¿no? que se tienen como domicilios. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿qué pasa si una persona, o es posible que una persona no tenga domicilio, nos referimos porque no tenga una residencia habitual con intención de permanencia en un lugar concreto? Pues en este caso se va a utilizar la noción general de residencia y a falta de esta el paradero, es decir, la estancia breve o transitoria en un lugar determinado. Y esto ocurre, por ejemplo, supongamos que una persona no tiene ese domicilio como tal porque se dedica a recorrer el mundo sin un punto fijo de permanencia. Y ya en el aspecto más relevante desde el punto de vista jurídico, que es el que vamos a analizar a continuación, es qué ocurre cuando la persona ha desaparecido de su domicilio. Es decir, no tenemos constancia ni conocimiento de su paradero. En este caso se produce la situación que llamamos de ausencia legal, que esta sí que produce en el ausente un estado civil de influencia especial sobre las relaciones jurídicas. Y en este contexto, pues va a tener relevancia la figura que vamos a ver a continuación de la defensa del desaparecido, que es una situación que origina, pues en esa situación de que la persona desaparezca del domicilio, que origina el nombramiento de un defensor, el que llamamos defensor del desaparecido, que lo ampara y representa y además pueden adoptar determinadas medidas conservativas de su patrimonio. Vamos a verlo. La defensa del desaparecido es la situación que se denomina como medidas provisionales en caso de ausencia y origina el nombramiento de este defensor del desaparecido que, como decíamos, le va a amparar o lo va a representar. El artículo 181 del Código Civil detalla el régimen de esta situación y exige dos requisitos principales para que el letrado de la Administración de Justicia, a instancia de la parte interesada o del Ministerio Fiscal, pueda nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido, pues por ejemplo en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Y estos requisitos son, en primer lugar, que una persona haya desaparecido del domicilio o del lugar de su última residencia sin haber tenido de ella más noticias y, en segundo lugar, otro requisito es que no hubiese dejado un representante legítimo voluntario porque entonces, en este caso, se le correspondería a ese representante el cuidado y conservación, claro, del patrimonio del ausente. Los efectos de esta situación del desaparecido y del nombramiento de este defensor se lleva a cabo a través del letrado, como decíamos, de la Administración de Justicia, que va a ser pues nombrando a este defensor para que lo ampare y represente en esas circunstancias de juicio o negocios que no admitan demora, y ese nombramiento va a recaer, en primer lugar, en el cónyuge presente mayor de edad, no separado legalmente, que sería el representante y defensor nato, ¿no?, del desaparecido, y en su defecto sería el pariente más próximo hasta el cuarto grado, también evidentemente que fuera mayor de edad. Y en defecto de estos parientes, sin que hubiera presencia de los mismos y en caso de urgencia, pues se nombrará una persona solvente y de buenos antecedentes previa audiencia del Ministerio Fiscal. Bien, en relación pues a esta cuestión, además hay que tener en cuenta que se pueden adoptar medidas conservativas de su patrimonio si se considera oportuno. Bien. A continuación vamos a ver
¿Cuándo se produce la declaración de ausencia legal y cuáles son sus efectos? Bien, en cuanto a los requisitos para esa declaración de ausencia legal del desaparecido, se considera que la persona ha desaparecido de su domicilio o de su última residencia cuando transcurran unos plazos que se encuentran establecidos en el artículo 183 del Código Civil. En primer lugar, pasado un año desde las últimas noticias o a falta de estas, desde la desaparición de la persona, si no hubiera dejado un apoderado con facultades de administración de sus bienes. O también un año desde la caducidad del mandato, en el caso de que sí que hubiera dejado apoderado y no se tuvieran noticias. También en el caso de que el ausente hubiese dejado encomendada por apoderamiento a la administración de todos sus bienes y el plazo sin noticias que ha de transcurrir en este caso es de 3 años. Aquí voy a hacer un inciso para señalar que estos plazos son distintos a los de la declaración de fallecimiento, que a veces tendemos a confundirlos, que están establecidos en los artículos 193 y 194 y que ya analizamos en un anterior podcast y al que nos remitimos. Bien, por tanto, no tenemos que en este momento confundir la declaración de ausencia legal con la declaración de fallecimiento y sus plazos que se produce posteriormente. Bien. Las actuaciones judiciales en relación a la desaparición y a las declaraciones de ausencia y fallecimiento se van a tramitar como actos de jurisdicción voluntaria mediante un procedimiento que se encuentra regulado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, concretamente los artículos 67 a 77 a los que también nos remitimos. El Código Civil, que es donde nosotros adentramos en el análisis, en su artículo 182 establece quiénes están obligados y quiénes están facultados para promover e instar la declaración de ausencia legal. Y de este modo tienen la obligación de promover o instar esa declaración de ausencia legal sin orden de preferencia, es decir, que tantos unos como otros, el cónyuge del ausente no separado legalmente, sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado y el Ministerio Fiscal, bien actuando de oficio o en virtud de denuncia. Y están facultados para poder pedir dicha declaración de ausencia legal, también cualquier persona que racionalmente estime tener derechos sobre los bienes del desaparecido o algún derecho ejercitable en vida del mismo o que dependa de su muerte, de su estado, que pudiera estar, en el caso de que pudiera estar fallecido. Bien. A continuación vamos a ver los efectos. Bien, pues corresponde la representación de la persona que ha sido declarada ausente y la pesquisa de su persona, la protección y la administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones, salvo motivo grave que se aprecie por el letrado de la Administración de Justicia. A las personas, corresponde a las personas y por el orden aquí sí que se indica a continuación. Vamos a ver, por tanto, a qué personas corresponde esa representación. En primer lugar, al cónyuge presente mayor de edad, no separado legalmente o de hecho. A continuación, al hijo mayor de edad. Y si hubiera varios, serán preferidos los que convivan con el ausente y el mayor al menor. Eso es una cuestión que cuando vimos el podcast en relación a la edad de las personas era un ejemplo que poníamos de esa relevancia de la edad para ciertos nombramientos, como ocurre en este caso. Por otro lado, en tercer lugar, al ascendiente más próximo de menos edad de una u otra línea, la línea paterno-materna, a los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor
sobre el menor, aquí otra vez más la cuestión de la edad, y en defecto de las personas expresadas corresponde en toda su extensión a una persona solvente de buenos antecedentes que el letrado de la Administración de Justicia, una vez oído el Ministerio Fiscal, designe a su prudente arbitrio para esa representación del declarado ausente y esa pesquisa y protección y administración de los bienes. Bien, vamos a ver qué obligaciones y derechos tiene el representante del ausente, porque tiene, en primer lugar, unas obligaciones que están determinadas en el Código Civil, concretamente en el artículo 185. ¿Y cuáles son? Pues inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles, debe prestar la garantía que el letrado de la Administración de Justicia fije prudencialmente. Esta obligación de prestar garantía no es aplicable en el caso del cónyuge, de los hijos y los ascendientes más próximos. También como obligación se encuentra la de conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueran susceptibles. Ajustarse, otra de las obligaciones, a las normas que en el orden de la posesión y administración de los bienes del ausente se establezcan legalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poseedores temporales de los bienes del ausente no pueden, es importante advertirlo, que no van a poder venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino solamente en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el letrado de la Administración de Justicia, que deba autorizar dichos actos y que determinará el empleo de esa cantidad obtenida. Los representantes dativos, que son las personas solventes y de buenos antecedentes nombrados por el juez, pues en este caso se atendrán además a los preceptos que regulan el ejercicio, por ejemplo, de la tutela, por las causas de inhabilidad, excusa y remoción de los tutores en cuanto se adapten a su especial representación. Bien, en cuanto a los derechos del representante, son diferentes según si la representación recae en el cónyuge, hijos o ascendientes, o recae esta representación en los hermanos, ya que en este último caso, el de los hermanos, aunque también disfruten de la posesión temporal de los bienes y hagan suyos los frutos, rentas y aprovechamientos en la cuantía que el letrado de la Administración de la Administración de Justicia señale, en ningún caso pueden retener más de los 2/3 de los productos líquidos, reservándose el tercio restante para el ausente o, en su caso, para sus herederos o causahabientes. Bien, ¿y cuándo termina esta situación de ausencia? Bueno, pues las causas de conclusión de la situación de ausencia son las siguientes. Como es lógico, en primer lugar, por la aparición del ausente, ¿no? Que en este caso pues verá restituido su patrimonio, pero no los productos percibidos por el representante, salvo evidentemente en caso de mala fe. La prueba de la muerte del ausente, que sería otro caso de terminación de la situación de ausencia legal, lo que se va a producir es que se abra la sucesión, debiendo en este caso el poseedor temporal hacer entrega del patrimonio del difunto a los herederos, pero reteniendo como suyo los productos recibidos en la cuantía que ya hemos señalado anteriormente. Y por último, sería el supuesto de que ya transcurran ciertos plazos donde se abriría y se declararía judicialmente la declaración de fallecimiento que hemos analizado ya anteriormente en otro podcast y cuyos efectos pues pusimos de relieve y que a ellos nos remitimos. Bueno, pues con esto me despido ya. Espero que esas explicaciones os hayan resultado útiles
para afianzar el aprendizaje de esta materia. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast.